¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es La Cortivar Víctor. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas del grupo 7601 y en esta ocasión voy a tratar de explicar y de exponer detalladamente los pasos y características que debe cumplir un informe de auditoría administrativa. Bueno, voy a comenzar explicando esto no a detalle lo que es la auditoría administrativa y algunas cosas que ya hemos visto en clase pero que se me hacen importantes de mencionar en este tema. Bueno, la auditoría administrativa es un examen detallado, metodológico y completo practicado por un profesional de la administración sobre la gestión de un organismo social. Este examen es integral o parcial de una organización con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora. El objetivo de una auditoría administrativa es verificar, evaluar y promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases o elementos del proceso administrativo y lo que incide en ellos. Por medio de la auditoría administrativa, la administración de una empresa podrá llevar a cabo lo que es eliminar pérdida y deficiencias, mejorar los sistemas y procedimientos de operación, mejorar los medios de control, desarrollar mejor al personal y utilizar mejor los recursos que se disponen tanto humanos como físicos. La verdad es que todo esto es importante, puesto que ayudará, por ejemplo, desarrollar mejor al personal. Todo esto va de la mano con los procesos, de cómo se llevan a cabo los procedimientos, pues en el proceso administrativo, en cualquier área que se desee mejorar. Cabe señalar que el objetivo primordial de la auditoría administrativa va enfocado a la detención de áreas de oportunidad con el fin de que sean mejoradas para el beneficio de la misma organización, que es lo que acabo de tratar de explicar. Bueno, algunas de las ventajas de la auditoría administrativa son la aplicación de conocimientos profesionales con gente de experiencia capacitados en determinadas áreas específicas. Alguien que realiza este tipo de procedimientos debe de saber qué es lo que está haciendo para que de manera real se puedan mejorar todos estos procesos. También una de sus ventajas es la aplicación actualizada de conocimientos, pues el auditor está obligado a conocer los avances técnicos del área administrativa, así como estar al tanto de la solución de problemas que le permitan resolver con rapidez y eficiencia las situaciones que detecte. Atención específica de problemas en virtud de que el auditor debe dedicarse a un trabajo concreto y específico, concentrar su atención, esfuerzo y tiempo para lograr los resultados deseados. Debe de ser imparcial. El auditor proporciona opiniones y juicios imparciales, pues conoce las situaciones, libre de prejuicios o intereses personales dentro de la empresa. Esto va muy de la mano con que es importante que se realicen auditorías de manera externa, ya que las auditorías de manera interna pueden estar influenciadas por algunos ciertos tipos de factores, ¿no? Por eso es que se dice que debe de ser imparcial, debe de ser para que sea de manera efectiva esta auditoría. También en economía, en el costo, ya que el auditor proporciona servicios profesionales calificados sin gravar permanentemente los costos, ya que generalmente se contrata para un trabajo específico. Y ahora sí voy a entrar en lo que es en materia de la exposición de los pasos y características que debe de cumplir un informe de auditoría administrativa. Esta es por etapas. Y bueno, la metodología de la auditoría administrativa tiene el propósito de servir como marco de actuación para que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma programada y sistemática. Todo debe de llevar un orden cronológico. Deben de estar bien, deben de saber bien qué es lo que van a hacer y en qué momento. Se debe de unificar los criterios y
debe de delimitar la profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas de análisis administrativo para garantizar el manejo oportuno y objetivo de los resultados. El área de influencia que abarca una auditoría administrativa comprende la totalidad de una organización en lo que corresponde a su estructura, niveles, relaciones y formas de actuación. Esta connotación incluye aspectos tales como naturaleza jurídica, criterios de funcionamiento, sector de actividad, ámbito de operación, número de empleados, relaciones de coordinación, desarrollo tecnológico, sistemas de comunicación e información, nivel de desempeño, estilo de administración, proceso administrativo, trato a clientes internos y externos, entorno, productos y o servicios y sistemas de control de calidad. El proceso de la auditoría administrativa requiere para su desarrollo de 4 etapas. Yo en lo personal encontré que se maneja de 4 etapas, aunque hay quienes manejan de 5 a 6 etapas. Pero bueno, revisando la información me doy cuenta que hay quienes manejan una o 2 etapas extras, aunque la información se maneja de manera general, o sea, realmente la información es la misma. Y bueno, esta consiste en la planeación, examen o ejecución, evaluación y presentación. Y como lo mencionaba, hay quienes manejan algunos puntos de más, como es la instrumentación y también lo que es el seguimiento. Pero bueno, aquí lo voy a manejar con estos 4 puntos, aunque, como ya mencioné, abarca toda la información como debe de ser. Bueno, se comienza con la planeación. Y esta es la primera etapa de la auditoría administrativa en donde se prepara y decide el trabajo que se va a realizar. Aquí se define el desarrollo secuencial de las actividades encaminadas dentro de los programas, así como la determinación del tiempo requerido para el desarrollo de cada una de sus etapas. O sea, aquí el auditor ya tiene que ver qué es lo que va a llegar a hacer. Nadie puede llegarse a dar el lujo de me presento y bueno, vamos a ver cómo están. Vamos a ver qué se me ocurre. Obvio, como ya se ha visto anteriormente, en cuanto detectan algo, bueno, de ahí se pueden agarrar. Pero ellos ya llevan ya llevan un enfoque de qué es lo que van a realizar. Su finalidad es prever anticipadamente a la acción y así garantizar que la cobertura de factores prioritarios, eso es muy importante, las fuentes de estudio, la investigación preliminar, el proyecto de auditoría y el diagnóstico preliminar sean suficientes, pertinentes y relevantes. El auditor debe considerar los siguientes puntos, que son las características particulares de una empresa, a qué se dedica esa empresa. No se puede aplicar la misma auditoría. O sea, sí hay cosas que van de la mano dependiendo el tipo de organización, pero cada organización tiene sus particularidades. Finalidad de los trabajos, secuencia de su desarrollo, aquí se puede también englobar lo que es el proceso administrativo. Estimación de tiempos para la estimación de cada uno de los trabajos. Determinación del personal que intervenga. Este punto también se me hace muy importante mencionarlo porque, de acuerdo a toda la información que ya revisé, es importante, de acuerdo a todo esto, ver en qué parte del proceso o en qué área se está fallando para dar una recomendación y pues que esto promueva lo que es una mejoría en la organización.
Determinación de las técnicas que se utilizarán. Es muy importante que el personal esté capacitado y que se apeguen a los procedimientos para que al momento de la auditoría, bueno, no se pueda llegar más bien al punto en específico, o los puntos en específico, que son los que están, que son los que se tienen que mejorar. Determinación de medios materiales. Es importante los recursos con los que cuenten, ya que en base a esto también, el auditor, ya me estoy adelantando un poquito, pero el auditor debe de dar sus recomendaciones, pero con lógica y coherencia. Y debe ser muy apegado a la realidad, precisamente también apegado a los recursos con los que cuenta la organización. También determinación del apoyo que el organismo social proporcionará. El objetivo primordial de la planeación es determinar las acciones que se deben realizar para instrumentar la auditoría en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para alcanzar en tiempo y lugar los objetivos establecidos. Es necesario que antes de iniciar la auditoría se diseñen los instrumentos necesarios que faciliten el desarrollo de estudio y con ello recopilar la documentación e información a fin de tener conocimiento amplio de la unidad a auditar. Todo esto con el objetivo de contar con elementos que, además de dar un conocimiento general de la unidad, sirvan de base para la elaboración de programas de revisión. Identificadas las áreas problema, se podrá definir la profundidad de la revisión en las mismas. En la planeación de los trabajos a realizar, el auditor tomará en cuenta la colaboración personal y material que la empresa le proporcionará. Deberá fijar de común acuerdo con la empresa las fechas en que ésta ponga a su disposición tal colaboración. Bueno, aquí se habló un poquito de lo que es la instrumentación en la planeación, aunque como lo mencioné hace un momento, hay quienes toman la instrumentación como un paso, sí, como un paso adicional. Y bueno, quienes lo manejan así, mencionan que se tiene que seleccionar y aplicar las técnicas de recolección que se estimen más viables de acuerdo con las circunstancias propias a la auditoría, la medición que se empleará, el manejo de los papeles de trabajo y evidencia, así como la supervisión necesaria para mantener una coordinación efectiva. Y los elementos que pueden constituirlas son la recopilación de información mediante investigación documental, observación directa, acceso a redes de información, entrevistas, cuestionarios, cédulas, también mediante lo que es la medición, de acuerdo a las escalas que se empleen, con este fin se verá si cumplen con la función de garantizar la confiabilidad y validez de la información que se registra en los papeles de trabajo y que posteriormente servirán para comprobar la veracidad de las observaciones, conclusiones, recomendaciones contenidas en el informe y recomendaciones contenidas en el informe de la auditoría. Bueno, como tal, ya los papeles de trabajo, evidencia y bueno, todo esto que acabo de mencionar va a ayudar a, no me quiero adelantar, pero va a ayudar a dar un sustento a lo que se hizo, todo lo que se recaba y todo lo que todas las observaciones deben de ser fundamentadas. Y entonces, si hay documentos que ayuden a sustentar toda esta información, todo deberá de ser recopilado también. Bueno, lo que sigue posteriormente a todo esto es el examen. En la etapa del examen consiste en dividir o separar los elementos
sus elementos componentes para conocer la naturaleza, las características y el origen de su comportamiento, sin perder de vista la relación, interdependencia e interacción de las partes entre sí y con el todo, y de estas con su contexto. Es importante analizar toda esta información de manera global. No debe de ser, esta información no debe de ser manejada de manera aparte, ya que todo va enfocado a una... todo repercute en una misma organización y de tal manera que también puede afectar el desempeño financiero. Más adelante voy a hablar un poquito de esto. El propósito del examen es aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad que requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias específicas del trabajo, a fin de reunir los elementos de decisión óptimos. Todo esto nos va a ayudar al auditor a dar como tal pues sus recomendaciones, bueno, todo lo que sigue, no me quiero adelantar. Ok, el examen debe iniciar con la ejecución de los programas para obtener la información de las áreas sujetas al estudio. Y es donde se aplican las técnicas de investigación para la captación y análisis de la información, documentación, formas y aspectos operativos, a fin de obtener una descripción lo más detallada y precisa posible del área a auditar. Las técnicas más utilizadas y aceptadas, bueno, son las encuestas, que es una técnica que se aplica en forma combinada permitiendo captar la información de los diferentes campos a investigar. Y se pueden clasificar en dos tipos, en cuestionarios y en entrevistas. Los cuestionarios tienden a obtener información mediante una serie de preguntas escritas previamente formuladas, y las entrevistas, mediante las entrevistas se obtiene información por medio de conversaciones con aquellas personas que de alguna manera están relacionadas con el caso que se investiga. Es muy importante que, no sé, todas las personas que están relacionadas a un proceso o a un área, o por ejemplo hasta los mismos clientes, ¿no? Cuando hay quejas, entonces se debe de auditar. Y bueno, las entrevistas sirven para ver qué tan bien se está manejando la área en la que están involucradas estas personas. Por ejemplo, aquí quiero mencionar que yo estuve trabajando en una tienda del IMSS, y bueno, en una ocasión cabe señalar que yo estuve trabajando más o menos como por el 2010, entre 2018 y 2020 más o menos. Y en una ocasión, yo como personal operativo, tuve que empezar a limpiar muebles, porque como comenté, trabajaba en una tienda, y me mandaron a limpiar pues lo que es el mueble, los productos, revisar caducidad, todo lo que se hace en una tienda de autoservicios. Y entonces me llevé con la grata sorpresa de que ese mueble tenía precios del 2014, 2000, más o menos por esas fechas. Entonces yo ahí de lo que me di cuenta es que, para empezar, estaba muy mal cómo se estaba llevando, pues por lo menos la supervisión por parte de los jefes, de que no estaban supervisando como tal. Y entonces llegó un momento en el que justamente yo estando en esa área, llega una supervisora, bueno, una auditora, realmente nunca se presentó, pero llegó con con unos documentos y estaba haciendo anotaciones. Entonces cuando se acercó a mí,
Me preguntó, a mí sí me preguntó, ¿tú cómo consideras que se están llevando a cabo pues los procedimientos? No lo manejó como tal con esas palabras más técnicas, pero sí me comentó que cómo veía yo el trabajo de que se estaba llevando a cabo en la tienda, ¿no? Sin saber en ese momento de qué se trataba. Entonces, como se dio cuenta que yo estaba sacando, que realmente estaban muy sucios los muebles, este, pues se me ocurrió enseñarle que los precios que les acabo de que sí acabo de comentar, y de una manera muy extrañada hizo esas anotaciones porque realmente eso no tiene por qué ser o no tenía por qué haberse dado. El caso este es que cuando yo contesto, bueno, cuando yo enseño los precios y hace las anotaciones, mencionó que esto iba a llegar un poquito más arriba porque pues no, realmente no era posible que se presentaran este tipo de situaciones. Bueno, aquí lo que trata de explicar también es que el personal en una organización va a ser importante su aportación, sea como sea. Y más si, como en mi caso, yo entregué evidencias, porque todo eso que estoy mencionando, así como toda la información que estoy manejando en este video, pues son evidencias y todo va a ayudar a fundamentar lo que se está auditando. Espero no seguirme, este, no seguir prolongando esto. Ok. También mediante interpretación de documentos. Esta técnica consiste en estudiar los datos y cifras contenidos en documentos con el objeto de mantener razones y evaluar hechos sobre la materia que se investiga. Verificación tiene por objeto comprobar físicamente si se cumplen los objetivos, políticas y procedimientos previamente establecidos. Esta técnica permite confirmar materialmente las informaciones mantenidas por la aplicación de otras técnicas. Asimismo, le sirve para comprobar la efectividad de datos y cifras consignados en documentos que estudia. La observación también es muy importante, ya que esta técnica consiste en observar la forma como se desarrollan materialmente las operaciones o situaciones a fin de hacer las operaciones pertinentes, proporcionando de inmediato una idea genérica de la parte que observa, indicándole según el caso el camino a seguir con mayor interés. Todo esto debe de ver, bueno, es que siento que me quiero adelantar, pero bueno, voy a seguir con esto. El auditor en cualquier tipo de investigación agotará hasta donde le sea posible las fuentes de información. Asimismo, confirmará los resultados obtenidos mediante el uso de varias técnicas, a fin de asegurarse plenamente de la verdad de los datos obtenidos, debido a que estos constituyen el apoyo de sus conclusiones. Por eso, a eso me refiero con que no me quiero adelantar, porque a fin de cuentas, cuando hace sus conclusiones, emite sus recomendaciones y también a partir de eso se debe de dar un seguimiento. Por eso es que digo que no me quiero adelantar. Ok, posteriormente a esto sigue lo que es la evaluación de resultados y las recomendaciones. Los datos contenidos en los informes, así como sus apreciaciones personales del auditor, serán los determinantes para que éste haga una justa evaluación de las situaciones y problemas que se investigaron. Requisito que debe llenar satisfactoriamente a fin de considerar los problemas importantes y que, consecuentemente, merecen mayor atención para su correcta solución. Siempre hay que visualizar y siempre hay que analizar, más bien esa es la palabra, siempre hay que analizar qué es lo prioritario, a qué es lo que se le debe dar más prioridad en la organización para implementar mejoras y para que en consecuencia haya mejores resultados dentro de la organización. Terminada la conclusión, el auditor procederá a formular sus conclusiones, atendiendo el siguiente orden.
Concentración de los datos obtenidos en la investigación. Esta es una recopilación que el auditor hace de todos aquellos datos contenidos en los informes escritos o verbales que le fueron proporcionados, así como los papeles de trabajo elaborados en las investigaciones efectuadas a fin de estudiarlos y proceder a su clasificación. La clasificación de los datos obtenidos tiene por objeto facilitar el mecanismo para proceder a la evolución de resultados, por lo que el auditor procederá a agruparlos de tal manera que les sirvan de guía para formular sus conclusiones. La evaluación de resultados, esto va a ser mediante todos los datos contenidos en los informes, así como sus apreciaciones personales. Serán los determinantes para que el auditor haga una justa evaluación de las situaciones y problemas que se investigaron. Y determinación de la solución, que es la conclusión a la cual ha llegado el auditor, después de haber evaluado los resultados de las investigaciones que efectuó. La capacidad de experiencia del auditor son factores decisivos para la determinación de una solución correcta, al igual que el uso de un sentido común, juicio, imparcialidad e imaginación. La etapa de evaluación, me voy a regresar un poquito. La etapa de evaluación es probablemente la etapa más difícil e importante a realizar durante el desarrollo de la auditoría administrativa, dado que funciona en su mayor parte sobre aspectos cualitativos que, a diferencia de la auditoría financiera, se manejan resultados totalmente cuantitativos. Aunque en mi conclusión voy a mencionar este punto pues en específico. La evaluación en la auditoría administrativa procurará siempre ser lo más objetiva y concreta posible, de tal manera que si surgen inconformidades, sean respaldadas en evidencias que contengan la capacidad suficiente de apoyo y convencimiento. Era lo que estaba mencionando hace rato, que en base a todo lo que haya supervisado, a su evaluación, si hay algo que pueda fundamentar sus dichos, entonces es importante que se anexe para tener veracidad ante tal situación. Bueno, lo que sigue en esto es el informe. El informe final es el resultado de la auditoría administrativa y en él se asientan los hechos y recomendaciones hechas por el auditor. Tiene por objeto recabar información de la formulación periódica y utilidad de los informes y consignar los resultados de la evaluación sobre su eficiencia. Es necesario preparar el informe, ya que en este se consiguen los resultados de la auditoría identificando claramente el área, sistema, programa, proyecto, auditado, el objeto de la revisión, la duración, el alcance, los recursos y métodos empleados. Aunque en muchas ocasiones el informe se ha ido preparando en el transcurso de la auditoría, llega el momento en que hay que dedicar tiempo especial para su elaboración o al menos terminación. En este documento se plasman todas las anomalías e irregularidades que se detectaron durante la práctica de la auditoría, así como se dan recomendaciones y sugerencias para la solución de la problemática. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, aunque me estoy alargando un poco, pero sí quisiera hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, sí es cierto, para eso se están contratando los auditores, pero fíjese que también es importante que así como es importante emitir recomendaciones por las evaluaciones que hicieron y que se deben de seguir para el buen funcionamiento, para mejorar el funcionamiento de la organización, pues también considero, desde mi punto de vista, tal vez me estoy adelantando, pero también considero que es importante, ¿por qué no? Si hay cosas que se están haciendo bien o si realmente detectan que no hay alguna falla, que es imposible que no haya alguna falla. Tal vez me voy a adelantar, pero pues también es importante que si se están dando cuenta
que el trabajo está saliendo de acuerdo a las recomendaciones, ¿por qué no emitir de cierta manera reconocimientos? Ese también podría ser un incentivo para el personal o para quien quiera seguir escalando, ¿no? O seguir subiendo de puesto. Yo considero que esa es una parte importante de mencionar, ya que el personal, gracias a los recursos humanos y es cómo se llevan los procedimientos. Entonces, por eso es que considero importante mencionarlo. Es importante mencionar algunas consideraciones de índole general que deben tenerse presentes en cuanto a la elaboración del informe, como por ejemplo debe presentar los hechos en orden de importancia, que era lo que estaba comentando hace rato. Debe tener presente quiénes serán los que leerán el informe para redactarlo de acuerdo a su nivel de preparación. Esto es importante, aunque dependiendo la organización o dependiendo, como aquí menciona, quién lo leerá, pues por lo regular también, como va dirigido al gerente o al administrador o a la persona encargada, pues entonces, por lo regular, sí llevan un lenguaje, pues un poco más a la altura de la situación. Se debe recordar que se hará una presentación oral del informe, por lo que en el escrito no habrá necesidad de entrar en detalles. El informe no debe ser demasiado largo, ni escrito en forma tediosa, sino por el contrario, deberá motivar. Yo sí considero que es muy importante la motivación en todo este proceso. Tener claro el asunto de qué se está tratando, de otra manera podrá caer en enredos. Debe de estar seguro de poseer las pruebas de todo lo que ha presentado el informe. Tanto las deficiencias encontradas como las recomendaciones propuestas deberán presentarse en forma concisa pero notoria. El informe deberá presentarse oportunamente. La entrega a destiempo podría provocar un rechazo a las propuestas. El informe de la auditoría administrativa cuenta con una serie de elementos que se presentan. A continuación, desde consideraciones generales que contiene el objetivo y magnitud de la auditoría practicada. Se citan los estudios específicos que se realizaron en forma adicional y las áreas que estos hayan comprendido. Las observaciones relevantes incluye las observaciones más trascendentes a nivel de resultados detectados durante el transcurso de la auditoría. Observaciones detalladas. En este punto del informe se expondrá la problemática encontrada en una de las áreas específicas que integran el organismo. Y las recomendaciones, aquí en esta parte se formularán las recomendaciones planteadas a nivel de sugerencia como posibles soluciones a las anomalías detectadas, pero sin llegar a su instrumentación, a reserva de una situación que lo amerite por la premura de solución. Debe considerar para hacer cualquier sugerencia o recomendación la factibilidad de su desarrollo. Era lo que estaba comentando hace un momento, que debe de ser congruente, debe de ser lógico la recomendación, ya que, por poner un ejemplo, si no se cuentan con esos recursos, con algunos recursos que está enfatizando el auditor, entonces pues muy difícil va a ser poder cumplir con esas recomendaciones. También se emiten lo que son los comentarios. Estos son los asuntos tratados con los responsables del organismo y de cada una de las áreas auditadas. Se deben de incluir comentarios personales, observaciones particulares y punto de vista. Por eso digo o comentaba que es muy importante, o sea, todas las jerarquías, más bien, el organigrama aquí es muy importante, ver desde dónde, ver cuáles son las funciones de todo el nivel organizacional, y entonces en base a esto y en base a todos estos
análisis, emitir los comentarios, puesto que si se está llevando a cabo lo que es un examen y una evaluación, entonces en esta parte se puede emitir cualquier comentario relacionado a las funciones del área en específico. Y anexos, es todo documento que sirve como evidencia para argumentar lo manifestado en el cuerpo del informe o confirmar aseveración, y deberá ser incluida pues en esta parte. Era lo que le estaba comentando, así como los precios que encontré. Bueno, todos esos van en los anexos, todas esas evidencias, todas esas pruebas fehacientes, todo eso es importante que vaya incluido en pues como tal en este informe. Bueno, para redactar un buen informe es necesario emplear un buen diálogo, que haya una buena comunicación, y debe de ser escrito con claridad. Deben de ser rendidos por el auditor y requieren que su presentación cause el impacto de profesionalismo, calidad y confianza, ya que de esta forma queda la constancia de su labor y su contenido será bien entendido por las personas que se encargan de leerlo. De igual manera, para una buena redacción es necesario tener en mente tres aspectos: exactitud, qué es lo expresado, y debe basarse en información bien definida. En la concisión, que se refiere a la exposición exacta de lo que se desea dar a conocer. Y por último, la cortesía, ya que se debe buscar emplear palabras y expresiones que eviten caer en la violencia en las sugerencias que se hagan. O sea, todo debe de ser con respeto. De hecho, nuestra Constitución, bueno, eso ya es para otras situaciones, ¿no? Pero hasta nuestra Constitución marca que todo debe ser manejado con respeto. Entonces, pues esto no está por arriba de la Constitución, y pues es importante para llevar una buena comunicación con toda esta situación. Y bueno, quisiera concluir lo que es la auditoría administrativa en términos generales, ya que proporciona una evaluación cuantificada de la eficiencia con la que cada unidad administrativa de la empresa desarrolla las diferentes etapas del proceso administrativo. Esta técnica debe mirar hacia adelante y es claramente constructiva en su concepto. En otras palabras, proporciona un panorama administrativo general de la empresa que se va a auditar y señala el grado de efectividad con el que opera cada una de las funciones que la integran. Por consecuencia, señala aquellas áreas cuyos problemas exigen una mayor atención por parte de la dirección de la empresa. Este es definido para la continua evaluación, ¿sí es cierto? Se le debe dar un seguimiento a toda esta situación. No, lo más razonable es que no debe de quedar así. No es como que nada más emite una recomendación, aquí tienes tu auditoría y ahí tú sabes lo que haces. Sí, se le debe de dar una continuidad a todo esto para ver que precisamente se puede entender y se pueda visualizar, más bien, se pueda visualizar que realmente esas eran las fallas con las que contaba la organización. Perdón. Para la continua evaluación de los métodos y el desempeño en todas las áreas de la empresa, puede abarcar una función específica, o bien se puede dar un enfoque de sistema y puede abarcar una unidad o grupo de unidades que forman un organismo social. Sé que esta es parte de mi conclusión, o sé que es parte de la conclusión, pero aquí quisiera agregar algún ejemplo de mi trabajo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando nos han llegado a supervisar, yo trabajo para el Instituto Mexicano del Seguro Social, en materia de bienes muebles,
hay un apartado, o más bien hay un documento que se le conoce como CBM11, que es el que su nombre en específico es el control de bienes muebles. Es el número 11 porque en base a esta nos dan lo que es la supervisión, una supervisión como tal, y es por parte del instituto, por parte de la delegación estatal del instituto, es de la Ciudad de México. Entonces, lo que en base a mi experiencia, lo que ha sucedido es que sí, como lo comenté hace un momento, no, no es posible. Yo sí considero que no es posible tener todo en orden. También pienso que el tener todo a la perfección podría indicarnos algo, ¿no? Podría indicarle algo al evaluador y podría ser hasta sospechoso. Entonces no es como que haga de manera deficiente mis actividades laborales, pero siempre hay algo que se detecta. Afortunadamente, pues no ha pasado a mayores, simplemente nos hacen los puntos, los seguimientos, los puntos a seguir, y en base a eso nos enfocamos. Pero al momento de la evaluación, que es uno de los puntos que quiero tocar, eh, cuando llega el supervisor, llega con este documento y entonces en base a eso empieza a requisitar el, el documento con su nombre, con varias cosas que a él le... Bueno, con información que es necesaria para proceder con la evaluación, porque él viene de otra unidad. Entonces, mediante este informe, nos mencionan qué es mediante el manejo de bienes, eh, si la CBM11, que es la supervisión, entonces la CBM1 son los resguardos, por ejemplo, de los bienes por usuario. Y así como eso hay, y así como esos documentos hay para muchos, para muchos tipos de resguardos, para salida de bienes. El caso es que van a supervisar todos y en esa tabla van poniendo con qué documentos sí contamos y con cuáles no. Y de hecho van a supervisar que pues es una muestra, ¿no? Es una muestra de algunos bienes de la unidad y entonces menciona esa tabla, la información de dónde se deben encontrar los bienes. Por ejemplo, estufas, computadoras, ya que yo trabajo en un centro de seguridad social, eh, bicicletas, hay un sinfín de cosas que vienen en ese listado. Entonces ellos van y supervisan. Y, y en base al documento de supervisión, que es la CBM11, entonces empiezan a llenar. Y empiezan a llenar y empiezan a poner cuáles son cuáles son los faltantes. No tal vez de los bienes, que no es porque no existan en la unidad, sino porque eh, falta un etiquetado, faltó algún documento. Entonces todo eso lo comienzan a llenar. Y hay un apartado, justamente, bueno, sí, al terminar toda la recopilación de toda esa información, entonces eh, le dan una ponderación a toda esta información y entonces mencionan con cuánto estamos cumpliendo. Mencionan qué es lo que falta de acuerdo a la supervisión y de qué manera es, bueno, a lo mejor no de qué manera, pero qué es lo que se debe de presentar. Por eso es que hace un momento mencionaba, digo, es muy importante el seguimiento, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que ellos emitan no es como que si quieres hazlo y si no quieres no lo hagas porque por algo nos estamos contratando. Realmente sus puntos a seguir es cumplan con esto y les damos cierto tiempo. El año pasado nos dieron 2 meses para concluir bien lo que fue la supervisión
Afortunadamente, presenté en tiempo y forma la supervisión, sí, eran los 2 meses, y entonces ya, en base a eso, al seguimiento, entonces ya nos evaluaron. Me parece que fue con un 99%, no recuerdo bien. Hace un año fue así, y hace 2 años fue con el 100%. Entonces, pues, quise mencionar todo este ejemplo porque aparte hay otros aspectos. Hay aspectos por ejemplo, sí trascienden, ¿no? Yo sé que esto es eh, en base a la organización a la organización empresarial, pero por ejemplo, en mi caso que yo trabajo para, eh, que, en que trabajo para una institución de carácter federal, pues eh, haciendo un análisis acerca de mi supervisión, yo sé que, bueno, lleva una normatividad y, y hay reglamentos de procedimiento, pero todo repercute. ¿Por qué? Porque aunque yo estoy hablando nada más de bienes, por ejemplo, si hay presupuesto, eh, o bueno, en- eh, no nada más si hay presupuesto, o sea, en cualquier área de del área administrativa, o sea, que tenga que intervenir la administración, o sea, que sea responsable la administración de las funciones y que tengan que ser supervisadas. Por eso mencioné las delegaciones estatales del instituto, porque a nosotros, comunidades operativas, sea de cualquier índole, velatorios, tiendas, guarderías, centros de seguridad social, eh, unidades médicas, de cualquiera de sus 3 niveles de atención, o sea, deben de ser supervisadas y son supervisadas por las delegaciones estatales. Pero a ellos, ¿quién los audita o quién los supervisa, no? A ellos los supervisa nivel central. Y entonces ellos a quienes le rinden cuentas, ¿no? Bueno, pues ante cualquier situación y derivado de algún incumplimiento de cualquier, o sí, de alguna situación irregular, pueden intervenir lo que es el órgano interno de control, o sea, ya se fincan responsabilidades. Y en todo caso, o sea, por eso es que es importante seguir y cumplir con todo, con los procedimientos como debe de ser. Por eso es que debe de apegarse el auditor a la imparcialidad, porque a fin de cuentas todo va a pegar, todo lo supervisado tiene que ser comprobable, porque si no entonces ahí es cuando fincan las responsabilidades. Y bueno, y a nivel central, pues, ¿quién lo supervisa o qué es lo que sigue? No, bueno, a nivel central, bueno, en base a toda la información que se recopila de las delegaciones del instituto, entonces el director general debe de realizar el director general del instituto debe de realizar un informe al consejo técnico de toda la situación de cómo se está manejando eh, todo. Sería meterme en puntos muy específicos, pero debe de rendir lo que es un informe al consejo técnico. Y a su vez, o sea, cómo todo esto va muy ligado, ¿no? Porque ya a partir de esto, también se le debe de rendir un informe a lo que es pues, el presidente. Y, y entonces, en base a toda esta situación, él también da su informe, ¿no? Entonces, sí considero, bueno, por lo menos en mi situación que trabajo para una institución de carácter federal, bueno, tiene mucha importancia y también podría poner tal vez algún ejemplo sí, porque por eso mencioné la parte de, de lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? De la administración financiera, porque
Bueno, se le puede dar un nivel de ponderación, por ejemplo, al personal que, que realiza funciones de limpieza e higiene. Y entonces, al momento de supervisarles, porque todo se supervisa. Entonces, dependiendo del área que le toque, si es una oficina, bueno, entonces limpiaste esto, o sea, obviamente voy a revisar que realmente lo hayas hecho y voy a darle un puntaje de acuerdo a mi análisis. Entonces, emito te doy tu calificación y aparte te doy tus recomendaciones, ¿no? Que bueno, no es a nivel empresarial, pero bueno, aunque es cualitativo, la limpieza de, lo, de las oficinas, por decirlo así, y de lo que hay dentro de las oficinas, pues también se le puede dar una ponderación. Yo sé que todo esto va enfocado a las organizaciones empresariales, pero bueno, yo que trabajo en este tipo de instancias, de institución, entonces, de cierta manera, pues también podría ser factible implementar algún tipo de este tipo de supervisiones, ¿no? Y bueno, ahora sí ya para terminar, eh, debemos de estar conscientes, o el auditor debe de estar consciente de cuáles son los indicadores para dar un diagnóstico administrativo. Así como cuando alguien va a hacerse análisis clínicos y sale alto en urea y creatinina, bueno, tal vez ya puede ser indicativo de algún tipo de insuficiencia renal. Bueno, pues así es exactamente lo mismo. Va a haber indicadores que, que ayuden al auditor a diagnosticar, a dar un diagnóstico administrativo. Porque muchos eh, manejan la parte nada más de la administración financiera y entonces esos son mediante análisis estadísticos, es como ellos pueden relacionar lo que es el desempeño financiero, pero no, pero qué fue lo que conllevó a, a, a que se dieran esos resultados. Debe de hacerse un análisis de todos los procesos, de todas las áreas, para que realmente haya un buen desempeño financiero. O sea, desde mi punto de vista no podría decir que una cosa va separada de la otra, al contrario, las dos van como de la mano. Y bueno, la auditoría administrativa pues, desde un punto de vista ya más racional, enseña a pensar de manera analítica, a ver más causas y efectos, a sustentar más los dichos con elementos de juicio y a poder dar un diagnóstico adecuado. Eh, eh, Dentro de mi conclusión, yo creo que abarcaría también toda esta parte de mi ejemplo y esto con lo que estoy finalizando. Y bueno, pues espero haber contado con... Espero haber abarcado todos los puntos em, del tema como, como, como tenía que ser, y espero que sea de su agrado. Y nos vemos en clase mañana, profe. Cuídese mucho.